miércoles, Okay. que él nos explique, ya nos va a traer toda la información, Okay. porque sí están trabajando ahí. Sí, sí están trabajando en ella. Sí. En el tema de seguimiento que tenía de Quintana Roo en temporada de elecciones, le pregunté sobre un tema en Puerto Morelos y bueno, quedamos que saliendo de la elección lo podíamos volver a retomar. Y es sobre Laura Fernández Piña, quien comprometió durante 20 años el 48% del presupuesto de las participaciones federales del municipio de Puerto Morelos en un negocio que operó con su esposo, Carlos Alberto Moyano, a través de 2 contratos de 832.416.000 pesos. El Ayuntamiento de Puerto Morelos ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía del Estado, denunciando a 5 exfuncionarios que trabajaron con esta exalcaldesa y a 4 empresas que están ligadas a ellos dos por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Tiene como sustento en la probable asociación de diversas personas con la finalidad de cometer de manera conjunta y común acuerdos ilícitos que son de carácter federal. Concretamente, la denuncia dice que operaciones de recursos de procedencia ilícita, delitos preparados y planeados desde una asociación delictiva en la que idearon un plan que consiste en una primera etapa en la simulación de diversos dictámenes y documentos de vialidad, ello con el fin de la aprobación en fecha de 2 de julio del año 2019 por parte del Ayuntamiento conforme a los procedimientos de la Ley estatal en materia de proyecto de inversión pública productiva, y posteriormente de manera ilegal se llevaron los procedimientos con la clara intención de adjudicar a 2 personas morales vinculadas a la entonces presidenta municipal 2 contratos de bienes que, además de ser el producto de una actividad ilícita, forman parte de la estructura legal y financiera ideada para custodiar y administrar estos bienes, así como para ocultar la titularidad de estos. El municipio de Puerto Morelos, señor presidente, está en una quiebra técnica, básicamente. Hay obras federales que se dijeron que se habían hecho o que se hicieron, que llegaron los recursos y que no se hicieron, que no están hechas, ¿no? Y todo esto es recurso federal. Preguntarle, señor presidente, sobre este tema de seguimiento de la vez pasada, porque no quiero que también se tome como que lo hice en elecciones, porque es un tema de combate a la corrupción y sobre todo en gobiernos locales, ¿no? Preguntarle, señor presidente, qué avances hay de esa denuncia y si nos podían informar qué es lo que está pasando con esta situación y saber qué es lo que procede. Sí, se está investigando. La vez pasada no te quise comentar porque quienes presuntamente son responsables estaban de candidatos. Del PAN. Sí, de candidatos. Entonces, no quisimos hablar de esto, pero sí hay una investigación abierta que ya tiene la Fiscalía y vamos a pedir que se le dé atención y se acelere, porque han habido ahí problemas graves en Puerto Morelos y se va a investigar a fondo. En el otro tema que quería tratar, señor presidente, en enero del 2021 publiqué un reportaje que nombré El Cártel del Gol, corrupción en el fútbol mexicano, donde documenté las operaciones de compra-venta de jugadores en sobreprecio y elevación de impuestos de una red de promotores. El reportaje que logra documentar este hecho, el primer reportaje que logra documentar este hecho y lleva ya casi 1 millón de lecturas en el portal El Quintana Roo MX. Derivado de este reportaje, en el gobierno de Argentina, aseguró las oficinas de la Federación de Fútbol Argentino y las oficinas de uno de los promotores que publiqué, pero en México no pasó nada, señor presidente. A la Federación Mexicana de Fútbol poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de FIFA. Voy a poner 3 ejemplos. La multipropiedad, que está prohibida, y que hay muchos empresarios en México que tienen multipropiedad. Quitaron el ascenso y el descenso, señor presidente,
quitaron el ascenso y lo que disminuye la competitividad y protege las inversiones manteniéndose en primera división. Y como número 3, el sobreprecio de los jugadores que los compran y los venden en un precio altísimo en México. Dice, esto le menciono por algunos temas que violan las reglas de FIFA y que la FIFA parece cómplice y que se oiga hasta Suiza, señor presidente, que la FIFA permite la corrupción en México y que avala que rompan sus propias reglas aquí. Si todo esto quedara en el fútbol, señor presidente, en el daño al deporte, pues bueno, solamente cabría un llamado a actuar con ética. Pero el problema es que va mucho más allá, presidente, este tema. Porque hay una gran evasión de impuestos y pues el reportaje en donde documenta precisamente la simulación que hacen con prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en extranjeros. Para colmo, esto se hace con gran parte del recurso del erario público, porque recordemos que muchos equipos obtienen jugosos contratos de publicidad de los gobiernos estatales. Así es como personas como Alejandro Ilagadorri de Grupo Legarri, quien no hace mucho tiempo era un gerente en el Corona, se volvió millonario y es dueño de varios equipos de fútbol, o sea, la multipropiedad. Y también está Jesús Martínez de Grupo Pachuca, otro infractor de las reglas de FIFA y presunto evasor de impuestos. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controlan la Federación Mexicana de Fútbol. Y por si fuera poco, señor presidente, cuando un gobierno estatal no les da el suficiente dinero, según su criterio, se mudan de ciudad y dejan a la afición sin equipo, truncando a veces tradiciones de aficiones futbolísticas. Así ha pasado ya en Tampico, en Irapuato, en Morelia, en Veracruz, en donde, por cierto, hago una acotación, hay un caso de injusticia, de grave injusticia, con un personaje que no es una blanca palomita, ¿verdad?, que también pudiera estar en la cárcel por otros temas, pero que en este momento está en la cárcel por un motivo equivocado y que lo documentó muy bien el periodista deportivo El Fantasma Suárez, documento y reportaje que le valió la censura en el diario Récord y que su salida del diario Récord, porque pues bueno, puso en entrever por qué está Fidel Curi en la cárcel de un préstamo que le hizo Salinas Pliego, en donde dejó unas garantías por ese préstamo y que la Federación Mexicana ya cobró esas garantías y que aún así, después de haber cobrado las garantías, pues lo metieron al bote por fraude. Y pues bueno, a lo mejor debería estar por muchos otros delitos, señor, en la cárcel, pero precisamente este delito pues está comprobado que no. Y bueno, señor presidente, es importante denunciar todo esto aquí, porque los medios de comunicación deportivos están totalmente amordazados y muchos de ellos también son cómplices de la corrupción. Ellos callan ante todas estas violaciones y cuando alguien se atreve a hablar de los periodistas deportivos, lo censuran o lo linchan. Estas prácticas corruptas son muy similares, señor presidente, al modelo neoliberal que estamos tratando de erradicar de este país y que han aniquilado por generaciones y generaciones de brillantes y posibles brillantes futbolistas mexicanos, porque privilegian el dinero y la corrupción antes que el deporte y el talento. Por si fuera poco, muchas veces usan con fines políticos y electorales al equipo y los dineros que les da el gobierno precisamente en estos contratos. El fútbol es el principal deporte en México y seguido por muchos mexicanos, señor presidente, incluso muchos funcionarios federales y estatales, procuradores de justicia, impartidores de justicia, lo que hace a estos dueños de los equipos, pues muy queridos y pues casi impunes, intocables, porque pues bueno, pues tienen muchos amigos. Es por ello que estos empresarios, pues bueno, pues gozan de esa evasión de impuestos, señor presidente. Pero también aquí hay 3 víctimas principalmente: el pueblo y las aficiones, el SAT y los jugadores, que generalmente son los que menos vela en el entierro tiene y son los que pues, los explotan y juegan, ¿no? Señor presidente, ¿cree usted que el SAT puede hacer auditorías a Grupo Pachuca y Grupo Legarri? Hay datos que afirman que el fútbol mexicano maneja hasta 140,000
millones de pesos anuales en México. Y pues bueno, saber si el SAT tiene reflejadas esas grandes ganancias que radican del fútbol, de la compra-venta de jugadores, de los contratos con las televisoras, de los contratos publicitarios y de todo esto que se da alrededor del fútbol mexicano, señor presidente, que gracias a esta corrupción yo puedo afirmar después de estas investigaciones, tengo 2 años en el tema, señor presidente, es un tema que he investigado a fondo, podría yo casi asegurar que por eso no hemos ganado un mundial. Y a lo mejor suena pues lo que estoy diciendo raro en la mañanera, pero créame que muchos mexicanos pues estarían muy contentos de pasar una semifinal en el mundial o en el mundial, y que estos actos de corrupción han impedido que las generaciones de futbolistas en México, mexicanos, crezcan, porque ahora pues se supone hasta para debutar un muchacho en el fútbol, su papá tiene que pagar dinero para que el director técnico lo debute. Y eso, pues bueno, si no tiene la lana el papá, pues el muchacho, aunque tenga talento, no crece. Y entonces se ha prohibido, le han quitado ese sueño, porque es sueño el fútbol, a los jóvenes y a las aficiones de tener grandes futbolistas mexicanos, como los ha habido, ¿no?, en este país, ¿no?, pero que la corrupción los opaca. Y saber, señor presidente, si este tema de las auditorías, los impuestos y una regulación al fútbol mexicano pudiera venir desde el gobierno federal. Muy bien. Bueno, pues Amir, te propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT. Ya seguramente está escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato